Agradecemos al doctor Cándido Simón, abogado penalista y constitucionalista, aceptar nuestra invitación hoy para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Realmente un poco molesto porque no me habían invitado a este programa. Muy bien. Este programa es suyo. Me gustaría iniciar esta conversación analizando un tema de mucha actualidad, que es el caso de la ley de extensión de dominio. Es una ley, como muchas personas saben, se viene conociendo desde hace 10 años, 11 años en el Congreso, y que ha tenido tanta controversia y quizá un mecanismo que ha sido exigido. Yo creo que esa ley es constitucional, es un mandato constitucional. Mire, el concepto de extinción de dominio está efectivamente en la Constitución del año 2010, que cuando pase la pasión se nominará la Constitución Leonel Fernández, porque desde mi punto de vista es una de las más modernas y de las más avanzadas del país. Y me atrevo a decir que superó la de la Constitución Juan Bosch de 1963. Ajá, ¿tanto? Sí, me atrevo a decir. A diferencia de la Constitución Duarte, que Duarte nunca redactó ninguna constitución, sino un pedacito de un preproyecto que trajo de Cádiz sobre el gobierno municipal, pero eso de Constitución Duarte no existe, esos son los alabarderos poniendo cosas de más. Pero el punto es, unos apuntes fue lo que trajo Duarte, pero el punto es que esa Constitución incorpora el concepto de extinción de dominio, pero la Constitución no se contradice. Consecuentemente, aunque lo incorpora, por una ley no se le puede contradecir lo fundamental de la misma, porque esto es parte de un componente, de un conjunto que se llama Constitución de la República, que centra la norma o la normativa en el sistema que existimos, que vivimos, que es el sistema económico capitalista. Y esa ley es un atentado contra la propiedad privada, que es el núcleo central del sistema capitalista, o el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que se pretenda que a usted se le juzgue la propiedad? Ejemplo, este canal es Bajo Techo TV, idea genial del doctor Franco, que es el abogado, uno de los abogados, de los dos abogados expertos en asuntos inmobiliarios, propiedad inmobiliaria. ¿Cómo es posible que usted tenga construya un edificio, construya una casa o compra una finca y usted tenga que explicar dónde consiguió el dinero? Y usted no explica dónde consiguió el dinero, está preso por sospecha de lavado de activos? No, por lavado de activos, por sospecha. Me explico. La ley de lavado de activos, la anterior y la actual, establecen que cuando usted no tiene explicación, consigue fortunas sin denominación de origen, como se llama a buen vino, el Estado puede, el Ministerio Público puede abrir una investigación por sospecha de lavado de activos. Pero aunque usted se quede callado, no explique cómo consiguió el dinero, si el Ministerio Público no prueba que el dinero es de origen ilícito, no pueden condenarlo. Ahora bien, en este proyecto de ley sí pueden condenarle, aunque el Ministerio Público no pruebe que el origen de los bienes son ilícitos. Eso significa presunción de responsabilidad penal, que la pena no es solo privación de libertad, incluye privación de la propiedad. Cuando usted le instauran una multa o una indemnización, o le incautan o le secuestran un bien, sea vehículo o sea inmueble, esa es una sanción penal económica. Entonces, en ese proyecto, esencialmente, el propósito, el fin de ese proyecto, como existe en pocos países del continente, creo que 3 o 4 nada más, y en Estados Unidos solo existe en Miami, no estoy diciendo en el estado, no, en Miami, la ciudad de Miami, donde ha tenido muchísimos tropiezos para su aplicación. A donde voy es que cómo es posible que entonces a usted, en un sistema capitalista, el derecho, uno de los derechos principales, que es el de la propiedad, en este sistema que existimos, conforme o no, conteste o no con el sistema, ese no es el punto. Entonces se le pueda privar de la propiedad sin abrir un juicio penal y sin condenarlo a usted, condenan al inmueble. Pues es una locura. Sí, claro. Entonces, doctor, vista esta situación,
que se presenta ahora, la ley todavía, el proyecto no ha sido aprobado en el Congreso Nacional. De ser aprobado tal cual el proyecto, este proyecto de ley, habría entonces una contradicción entre la Constitución de la República como tal, donde se establece el concepto, y por otro lado la ley propiamente dicha que afecta al inmueble como tal, Claro. sin el tribunal haber determinado que realmente es producto de unos Ilícito. recursos ilícitos como parte de la acusación propiamente dicha. Es que para quitarte lo tuyo no es necesario acusarte, porque no es una ley sobre el inmueble o sobre la propiedad, es lo que se llama sobre el derecho real. Voy a poner un ejemplo para que se entienda más sencillo. Supongamos que en el caso de los diputados que están pidiendo en los Estados Unidos, no sé por qué la República Dominicana tiene que ceder su soberanía si aquí tenemos un sistema de justicia que me gusta más que el norteamericano. Claro. Pero, y la extradición ha demostrado que no es eficiente. Si no, pregúntenle a los narcotraficantes. Y no es beneficiosa. Si para no, la pregúntenle a los República. narcotraficantes, que hay dos paradigmáticos que andan por ahí, de cuyo nombre no me voy a recordar, que los extraditaron y después regresaron Libre y rico. chantajeando líderes políticos. Por Oiga, favor. déme mi cuarto. O sea, hicieron unos 5 años allá, los negociaron, ellos entregaron piezas, y hay otros que andan entregando muchísima gente ahí, que me dicen que está en Puerto Rico, no en Colombia, pero vamos a ver. Entonces, lo condenan, negocian, 92% de los casos penales en Estados Unidos, entre 88 y 92%, no van a juicio de litigio, sino que van consensuados, con pena preacordada o plea bargain. Entonces, luego allí le dan 2 o 3 años de prisión, le dejan sus bienes y cuando regresan ricos, poderosos y famosos. Y libres aquí. Y famosos, porque todos lo hacen famosos de los medios. Pero el punto es el siguiente, supongamos que en este caso, esos diputados, que ahora le han cambiado de nombre por imputados, hay como mucha semejanza en la palabra, pero no es necesariamente así. Hay muchísima 5 gente, imputados. sí, hay muchísima gente decente en ese Congreso y muy calificados. Los extraditan, los procesan, los descargan, no porque no se les probaron los hechos, sino porque no cometieron los hechos. Pero resulta que mientras estén en ese proceso, si se aprueba esta ley, e incluso en ocasiones con aplicaciones retroactivas, en el caso de ellos se le aplicaría, si se aprueba como está propuesta, pues resulta que el Estado puede haber incautado todo, vendido todo, es decir, disponer de los bienes, y cuando ellos vengan, el Estado no le debe nada. O sea, ¿cómo es esto? Entonces me descargan en Estados Unidos por no haber cometido los hechos. Es una hipótesis que pongo nada más, no estoy diciendo que sean culpables o inocentes. Entonces aquí el Estado Dominicano incauta todos los bienes, los vende, y cuando él venga no puede reclamarle al Estado. Pero no es una cosa absurda. Esto es exponiéndome a que los americanos no me quieran. Ahora déjeme decirle, existe en Colombia, existe en México, como 2 ejemplos importantes. Y los refiero a ellos, esos 2 países, hay otros. Porque creo que está en Ecuador también. Pero en Ecuador han sido más parcos. Porque el tema de México y Colombia son los 2 referentes del narcotráfico, como si los mexicanos fueran todos narcotraficantes o los colombianos, cosa que no es así. Lo que pasa es que las minorías hacen más ruido y así se cree que los haitianos son unos invasores. Ahora tienen Estados Unidos la situación. La minoría hace más ruido que la mayoría, por eso pongo esos 2 ejemplos. Con respecto de los colombianos decentes y los mexicanos decentes, que hay miles, millones. Entonces resulta que allí en México y en Colombia ha tenido mucho tropiezo la ley. En México, cada vez le dictan jueces de jurisdicción ordinaria sentencias por declarándola nula parte de la ley por inconstitucionalidad. En Colombia, el Tribunal Constitucional le ha quitado muchísimos pedazos por sentencias constitucionales. Está pasando en Colombia con la ley de extinción de dominio.
lo que ha sucedido con la ley de partidos políticos y de régimen electoral, que aprobaron la ley posible y entonces el Tribunal Constitucional ha ido quitándole pedazos. Y ahí tenemos lo que tenemos. ¿Cuál es el punto y cuál es mi recomendación a los legisladores? Miren, váyanse despacio, tómense la delicadeza de escuchar a los que tenemos conocimiento de causa y no tenemos conflicto de intereses ni temores infundados, para que se apruebe una ley que sí debe existir para los casos que efectivamente sean punibles, y que no se burlen los ladrones, los narcotraficantes, los corruptos, no se burlen de la sociedad dominicana, pero aprueben una ley conforme a la Constitución, donde no se pueda, díganle al embajador de los Estados Unidos, mire, no se puede, porque no tiene sentido que usted apruebe una ley por petición de la Embajada de los Estados Unidos o del Departamento de Estado de Estados Unidos o del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití, porque déjenme decirle, a veces se nos olvida que Haití también es un Estado. Entonces me pregunto si estuviese aquí visitando a los legisladores el embajador de Haití, que no sé si tenemos, ¿qué opinión tendrían los abanderados? Los abanderados son unos señores que eruptan todos los días en la mañana con un haitiano, y entonces se visten con la bandera dominicana para ir a enchuchar a esa gente en la frontera, que no se meten con ellos hasta que le salga un avispero. Yo le digo los abanderados, que por cierto, el uso de los símbolos patrios está prohibido para fines comerciales y para fines políticos y para fines propagandísticos y con fines de protesta, y ellos lo usan impunemente. Pero lo que importa, y eso se lo digo en público porque yo no hablo para atrás, ahora lo que importa retener es que usted no puede legislar por presión exterior. Hoy no ven la ley 5088, esa ley es una copia de la ley de Filadelfia, instaurada y empujada por intereses de los Estados Unidos, que son muy buenos en instaurar normas en otros países, pero no controlan el consumo de droga en el suyo. Ahora vi que un legislador genial, un vago, pero no te puedo decir otra cosa que un vago, acaba de proponer un proyecto de ley, a propósito, para conectar esto, un proyecto de ley mediante el cual se va a prohibir que usted ande con una cervecita pequeña light en la calle y que se vendan en determinados colmados. Pero eso se aplica en muchos países. Sí, en Estados Unidos. Sí, sin embargo, en Estados Unidos tú no puedes andar con una pequeña. No, claro que no. En Washington están los dominicanos. Ni puede andar tampoco con bebida alcohólica en su vehículo abierto. Pero puede darse un copetazo de marihuana en Nueva York y en Washington, por lo menos. Porque ellos permiten eso, pero no el alcohol. Ajá, ahí está. Yo no entendí. Eso es alcahuetismo. Mire, en Estados Unidos el control de la venta de las bebidas alcohólicas está muy estricto, es muy regulado. Primero, la licencia es costosísima. Segundo, usted no puede vender en los supermercados y en las plazas públicas. Hay tiendas especiales para eso. Hay tiendas específicas y especiales y hasta días especiales para comprar. Entonces, usted no puede llevarla a la mano visible, ni puede tampoco bebérsela ahí, ni transportarla abierta en un vehículo. Sin embargo, en muchos, en Washington hay en muchísimas ciudades de Nueva York, o barrios de Nueva York, como decimos aquí, te venden la droga en una esquinita. Sí. O en no hay legislación para eso. Yo no entiendo. Entonces, ese alcahuete que propuso esto, posiblemente ya viajó recientemente a Estados Unidos en primera clase con un pasaje que le provee el Congreso, y entonces se fijó que allá es así y trajo esa cosa para acá. Porque no le dejaron beber su cerveza. Por estar imitando, por así mismo imita entonces la posibilidad de regular, oiga que lo que estoy diciendo, regular el consumo de determinados alucinógenos, regular, como lo están haciendo en muchísimas partes del mundo. No estoy hablando de despenalizar la droga, estoy hablando de que valoren la posibilidad de regular justamente el consumo de alucinógenos, porque ya los estados fracasaron en la lucha bélica contra el narcotráfico. Doctor, ahora mismo hay una comisión bicameral, tanto de los diputados y senadores
conociendo no un proyecto, sino 3 proyectos. Había uno que se había presentado el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, otro que había presentado el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, y un tercer proyecto de un diputado. Entonces, esos 3 proyectos se están conociendo, los 3 sobre la ley de extinción de dominio. Y parece que el espíritu es buscar un consenso apropiado. Pero esas observaciones que usted hace son muy, muy atinadas, porque realmente en el caso de las extradiciones que se hacen por parte de República Dominicana, siempre perjudican al país, porque negocian en Estados Unidos, reciben una condena relativamente leve, y cuando regresan entonces disfrutan de todos los bienes que han adquirido de manera ilícita. Y el objetivo fundamental de esta ley es recuperar esos recursos, porque también es posible que a personas que no tengan implicaciones directas pueden ser involucradas, pero aquello que se ha demostrado que sus bienes son ilícitos, eso hay que pero es que para eso no hay que aprobar otra ley. Es que ¿y cómo se aplica? Hay 3 leyes aquí. Lo que sucede es que la ley 72 es del año 2002. Estamos en el 2021. La ley tiene cada 19, casi 20 años. ¿A qué ley usted se refiere? La ley 7202 o la de activos, que fue sustituida recientemente parte por otra ley. Es decir, esas leyes existen en República Dominicana para usted incautar, y el Código Procesal Penal y el Código Penal, para usted secuestrar, que es como se llama ahora, los bienes, incautarlos y luego confiscarlos. La incautación o el secuestro es un procedimiento preliminar, cautelar, y la confiscación implica la expropiación. Aquí no hay norma para eso, no hay que aprobar. Pero tiene que esperar que el proceso concluya. Sí, tiene que esperar, porque pero usted no puede mientras que con esta ley tú ocupas. ¿Y si lo descargan? Ese es el tema. O sea, en aquellas leyes hay que esperar a que te declare culpable o inocente. Y cuando viene a recuperar los bienes, generalmente ya no existen. Ahora déjeme decirle, para que no... Pero debo decirle que ese proyecto de ley es de Santiago José Zorrilla, ¿Cuál? Él es senador. Él es senador. De Zorrilla, sí. Senador. Senador por el Seibo. Sí. Pero ¿cuál? ¿El de extinción de dominio? No, estamos hablando de la cerveza. De Santiago Zorrilla. Sí. Hay tanto que yo lo apreciaba, ese condenado. No, me cambiaron la conversación. Ese Cárdenas. Es de Zorrilla, no te puedo creer. Sí. Pero Zorrilla es el vicepresidente del Senado. Del Senado, correcto. Pero Zorrilla cuando estaba en la oposición hizo excelente gestión como legislador. Sí, muy buena. ¿Y qué fue? Bueno, parece que necesita... No, Zorrilla, no se ponga en eso, déjese de cosas. No, honestamente, dedique su tiempo. Usted es un hombre ocupado, inteligentísimo, brillante, residió en los Estados Unidos, tengo entendido. Sí. Hizo fortunas, consecuentemente haga otra cosa, no se ponga a estar inventando con es un consejo de su amigo, el doctor Cándido. ¿Cómo va a estar afectando el teteo? Doctor, mire, hay un tema interesante. Pero mire, el proyecto de ley sobre extinción de dominio, yo digo, para que me entiendan bien, yo estoy de acuerdo y es correctísimo que los estados tomen decisión para sancionar y expropiar los bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita. Pero al mismo tiempo limitando la extradición. Ahora bien, tienen que agotar el procedimiento. No, la extradición es otro tema. Yo tengo una propuesta al Departamento de Estado de los Estados Unidos ahora, con el tema de la extradición de allá para acá, porque es una sola vía. Pero tienen que esperar el procedimiento. Si no se agota el debido proceso, la Constitución de la República, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y etcétera, prohíben que usted le quite a una gente lo suyo hasta que sea declarado culpable de manera irrevocable. Entonces, en ese proyecto atropellante, lo que se pretende es expropiarte, pase lo que pase, y así no se puede. Mire, ese proyecto inicialmente, quien lo concibió fue el ex juez de la instrucción, que no fue muy buen juez de Corte Penal del Distrito Nacional, que tampoco fue buen juez. Ahora espero que como juez del Tribunal Constitucional, Ulises Bonelli implemente lo que ha escrito.
porque como juez no lo hizo, y yo soy derecho. Es autoría de Ulises Bonelli, que es el único que ha escrito aquí de manera metódica un texto sobre la extinción de dominio. Ulises Bonelli, muy buen compilador, y compiló una serie de informaciones y la puso en un libro, y ahí incorporó una propuesta de proyecto de ley sobre extinción de dominio, que es lo que explica por qué Finjus, que está activando el proceso, usualmente convoca a Ulises Bonelli, que incluso es su especialidad sobre el tema aquí. Y ese proyecto de ley de Ulises era peor, era más atropellante. Estoy diciendo Ulises Bonelli Vega, que ahora es juez del Tribunal Constitucional. Y estoy seguro que cuando eso cruce para allá, que eso va a llegar si los legisladores no se toman en serio la Constitución que la mayoría de ellos aprobaron, puede ser sobre ella votado, incluido, entonces. lo más probable es que eso llegue al Constitucional, y ahí tendremos el voto disidente de Ulises Bonelli, porque él comparte el criterio de que su proyecto de ley, que era peor que esto lo ha mejorado un poco, se apruebe. Y eso lo van a lamentar. Pero se les voy a decir una cosa: ¿afecta a los legisladores? No, afecta a los ciudadanos y ciudadanas del país. Afecta a las personas del país. ¿Saben por qué? Mire Ulises ahí, saludo para él. Oye, esta producción es terrible. Ulises es el ideólogo de ese proyecto. Que insisto, era terrible. Ahora, y estaba asignado para la jurisdicción penal, que sin caso penal te incautaran, el Estado te quitara lo tuyo. Ahora bien, miren, déjenme decir lo siguiente, señores legisladores. En el caso de Bress hay varios exlegisladores procesados. Ahora hay varios legisladores procesados. La ley es para todos y para todas, y ustedes son legisladores hoy, mañana no lo van a hacer. Y esas leyes estarán vigentes. Denle para allá y le espero en la esquina del frente. Porque ¿es un llamado para que no lo aprueben? no es un llamado para que no lo aprueben, no. Estoy de acuerdo con que lo aprueben. Porque la ley no es ahora, retroactiva, se supone. entre otras cosas, prevé esa belleza. Sí. Ahora bien, no es que no lo aprueben. Estoy sugiriendo que aprueben un proyecto de ley, lo conviertan en ley, conforme a la Constitución de la República. Simple y llanamente. Lo que no se ajuste, pues no lo pongan, para que después entonces tengan ustedes mismos que experimentar las consecuencias de una norma que viole la Constitución. Se dice que los derechos humanos, las garantías constitucionales y el debido proceso son malos hasta que te tocan la puerta de tu casa. Doctor, no quisiera concluir esta entrevista sin tratar un tema, aunque sea de manera breve. La reforma constitucional planteada por el presidente de la República dentro de un grupo de reforma para instituir ya constitucionalmente la independencia del poder del Ministerio Público. Mire, primero, el Ministerio Público nunca ha sido independiente del Poder Ejecutivo aquí ni en ninguna parte del mundo. El Ministerio Público es el brazo armado para la implementación de la política penal, no solo la política pública penal, la política penal del Estado que se ejecuta a través del Poder Ejecutivo. Porque el presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Como uno tiene, por ejemplo, ahora está fungiendo como jefe de Estado en Estados Unidos, representando al Estado Dominicano, y como jefe de gobierno es el encargado de prevenir y evitar la comisión de infracciones vía policía y vía los organismos de investigación. Es el encargado de perseguir, procesar y pedirle a los jueces que condenen a los que infrinjan la ley. Lo hace a través del Poder Ejecutivo. Y es el encargado después de custodiar a las personas que llevan a la cárcel a través de los agentes penitenciarios, a través de los militares, donde hay militares como por ejemplo Salcedo, que custodian la cárcel, o a través de los policías, que son dependencias del Poder Ejecutivo. Porque la separación de poderes que le atribuyen a Montesquieu no fue separación de poderes, sino de funciones. El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial que él concibió, que ahora hay dos más, que es el Poder Electoral y el Constitucional, se fueron concebidos como un todo del Estado, de tal manera que se interrelacionen y se autocontrolen. Eso explica por qué, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, usted tiene a los tres poderes del Estado. Es decir, es para que se interrelacionen, y el Poder Ejecutivo ejecuta la política penal, le corresponde, pero es a través del Ministerio Público. Entonces, el concepto de independencia del Ministerio Público, confundiéndolo con la independencia judicial,
desde mi punto de vista, no es correcto, porque la justicia no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un componente del sector justicia. Una de las patas de la mesa. E insisto, el Ministerio Público surgió al lado del Poder Ejecutivo. Le decían el abogado del rey. Y el abogado del Estado que está en el Tribunal de Tierra es un desprendimiento de aquel abogado del rey que surgió en Francia y siempre ha estado del lado del Poder Ejecutivo. Ahora, una cosa es dependencia institucional, otra cosa es dependencia funcional. Para usted funcionar como independiente, eso es una decisión. Usted puede, óigame, hay jueces que son independientes, que no le coge línea a nadie, pero además tampoco son dependientes de la opinión pública, ni de la opinión publicada, ni de la presión. Eso es una presión mediática. Por ejemplo, Alejandro Vargas. Sí, Alejandro Vargas. Por ejemplo, Francisco, creo que llama Juan Francisco Consoró. Porque así como usted critica a los malos, vamos a darle crédito a los buenos. Claro. Consoró. Óigame, un juez de jueces, ese está ahora donde estaba Alejandro Vargas. Y le explica a la gente los pros y los contras. Y si los fiscales no tienen caso, le dice, mire, no ponga a perder tiempo, váyase para su casa y váyase de aquí. Desde aquí mismo lo despacha. Sí, eso es un juez responsable. Y cuando le hacen ruido, decía el otro día, cuando le hacen ruido, llevan tamborones, dice, yo me lo gozo, pero no lo escucho. Los oigo, pero no los escucho. Bueno. Yo escucho la ley. Sí, ser independiente es una decisión. La independencia institucional del Ministerio Público no va a generar independencia de las funciones del Ministerio Público. Le voy a dar un ejemplo y cierro. Dígame usted a mí si Miriam Germán es dependiente del presidente de la República y es ministra. En el Consejo de Ministros le toca un asiento. Correcto. No porque lo diga ella, quiere estar ahí, no, sino porque la Constitución de la República establece que es parte del Consejo de Ministros. Ahora, díganme ustedes si Miriam Germán le va a coger línea al presidente. No. Que por cierto tengo entendido que no le baja línea. Díganme usted si Jenny Berenice es dependiente de Leonel Fernández. Usted está poniendo loco. Pues, lo estoy diciendo de Leonel porque hay gente que anda francotiradores diciendo no, que ella obedece línea de Leonel. Eso es disparate. Jenny Berenice, siendo fiscal del distrito, procesó a Díaz Rúa hasta el final. Óigame, hasta el final. Y jueces supuestamente independientes lo descargaron en otro proceso. ¿Y sabe qué hizo Jenny Berenice? Que metió eso en el constitucional que está allá todavía. Y se sabe que Díaz Rúa era el brazo económico en términos políticos de Leonel Fernández. Del sector de Leonel Fernández. Bueno, doctor, ha sido... Y mire, Domínguez Brito, procesó a un compañero de partido de él, que se llama Félix Bautista, hasta donde se pudo. Cuando él vio que al final él tiró la toalla. No, porque y si Marianito Germán lo iba a parar, iba a seguir perdiendo tiempo en la Suprema. Me pasé. Señores, iba a seguir perdiendo tiempo en un recurso de casación controlado por... Los temas han sido muy interesantes, doctor. Queremos reiterar la invitación para encontrarnos nuevamente porque mañana domingo lo podemos hacer. Podemos volver. Y este es su programa. Y este programa es suyo. Bueno, este es su programa. Vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional.